Bien, vamos a empezar con el tema número 2. Es básicamente relacionado con el manejo de arreglos o de arrays en NumPy. Entonces dice, a usted le dan una matriz M con las estadísticas de las buenas prácticas de los jugadores del mundial por equipos, y es más o menos como la tabla que usted puede visualizar en la pantalla. También posee una lista con los nombres de los países. En este caso es una lista, no tenemos o no sabemos, desconocemos la longitud o la cantidad de países que haya, pero además por cada país me da una lista de todos los jugadores que pertenecen en este caso a ese país. Por ejemplo, Portugal, Brasil, Argentina. En Portugal me da Cristiano Ronaldo, Brasil Neymar Jr., Argentina Lionel Messi, etc. Luego me dice que se tiene una lista de los jugadores de cada país en otra lista, es decir, una lista de listas. Entonces es la variable jugador de países que más o menos está representada por una lista general, y dentro de esa lista general tengo varias listas que básicamente son las listas anteriores que usted puede visualizar allí también. Entonces, como toda esta información que nos otorgan de primera mano, nos pide, en este caso, escribir sentencias de Python para determinar ciertas peticiones de información o de cálculos. Además, nos dicen que existe una métrica que se llama efectividad y es o está definida por goles anotados partido para tiros directos al arco. ¿Correcto? Entonces, con esta información vamos a la primera petición que dice: determinar el país con el mayor o con el número de goles promedio más alto. El promedio de goles se calcula como los goles anotados del país, es decir, de todos los jugadores que pertenecieron a ese país, partido para el número de jugadores del país como tal. Entonces, se supone que yo debo de calcular el promedio de goles para cada país y luego debo reportar el nombre del país que tuvo ese promedio mucho más alto. Entonces, de primera mano, bueno, pongamos aquí tema 2. Entonces, de primera mano, yo debería determinar, como le decía en un principio, cuáles son los promedios por cada país y al final determinar el máximo. Y yo, determinando el máximo, puedo hallar la posición de ese máximo. Y con esa posición, como yo sé que está en el mismo orden, yo puedo ir a la lista de los países y con esa posición indexar y sacar el nombre del país que respectivamente tendrá, en este caso, el promedio de goles más alto de entre todos ellos. ¿Correcto? Entonces, yo ya le anticipo que primero vamos a tener una lista, en este caso, de goles por país del promedio, en donde yo voy a ir añadiendo cada promedio a esta lista y al final puedo determinar el máximo. Antes de eso, recuerde que vamos a trabajar en este caso con arreglos de NumPy, entonces es importante que no nos olvidemos de hacer la debida importación. Entonces hacemos import NumPy, en este caso asNP. Perfecto. Entonces, como le decía, vamos a tener una lista de los goles promedio por cada país y ahí voy a ir añadiendo, en este caso, voy a ir añadiendo el promedio de cada país. Ahora, se supone que yo debo tener en cuenta cuáles son los países y cuál es la longitud de todos los jugadores que pertenecen a ese país. Porque si bien es cierto, yo a continuación deberé indexar o deberé trabajar con esa matriz. Entonces, como debo trabajar con esa matriz, debo tener muy en claro esto. Entonces, lo más efectivo o lo más factible es que empecemos recorriendo, en este caso, la lista de jugadores países, porque esa lista de jugadores países internamente tiene muchas más listas y cada lista está en los jugadores. Entonces, nos ayuda a cumplir el objetivo que le mencionaba en un principio. Entonces, vamos a comenzar con un for, y aquí es importante aclarar esto. Si bien es cierto, usted puede hacer un for directamente para ir extrayendo los elementos que están contenidos en esa lista, no se olvide que existe también una función enumerate, y esa función enumerate yo puedo enviarle una lista y aparte de que me dice cuáles son los elementos, me dice cuál es la posición de ese elemento en esa lista. Entonces, de alguna manera u otra me ayuda a simplificar las cosas.
¿Por qué le digo esto? Para no estar teniendo un contador aparte que me ayude a llevar la contabilidad de las posiciones y aparte yo ir indexando la lista e ir extrayendo los elementos, sino que puedo hacer esos dos trabajos en uno solo con esta función enumerate. Entonces yo voy a definir una variable índice, coma, voy a extraer en este caso el país y digo for índice, coma país enumerate, y aquí le mando el nombre de la variable que en este caso pertenece a la lista de los jugadores países. Entonces jugadores países. Entonces estoy iterando en este caso la lista de jugadores países y estoy obteniendo la posición en la variable int y estoy obteniendo una lista almacenada en este caso país correspondiente a cada uno de ellos. Ahora, a continuación, se supone que yo debo indexar la matriz, pero dése cuenta que esa indexación es realmente desconocida. ¿Por qué le digo esto? Si usted observa a nivel de columnas, usted no sabe de qué posición a qué posición está definida, en este caso, cada país. Es decir, Brasil puede estar desde la columna 15 hasta la columna 200. O, qué sé yo, España puede estar desde la columna 20 hasta la columna 300, por ejemplo. Bueno, hay un error allí, pero más o menos lo que le quiero explicar es que usted no tiene conocimiento directamente, al menos, de cuáles son esas posiciones. Sin embargo, usted puede obtener esa información. ¿Cómo? Se supone que yo en la lista jugadores países tengo listas ordenadas o mantienen el mismo orden a como yo las tengo en este caso en mi matriz de NumPy. Si usted se da cuenta, yo tengo la secuencia Portugal, Brasil, una infinidad de países que no conozco y al final tengo Argentina. La misma o el mismo orden yo lo tengo en mi lista de jugadores países. Portugal, Brasil, Argentina. Y si usted se da cuenta, cada columna me representa un jugador. Por lo tanto, si yo puedo extraer la longitud, por ejemplo, del primer elemento de jugadores países, que es Portugal, si yo extraigo la longitud, yo ya sé cuántas columnas me va a ocupar ese país Portugal. Si yo extraigo la longitud de Brasil, yo ya sé de qué posición yo puedo indexar esa matriz para obtener, en este caso, todas las columnas que me pertenecen solo a ese país, que puede ser Brasil o puede ser Argentina. Entonces, siguiendo esta línea, nosotros deberíamos obtener el índice a partir del cual yo voy a indexar mi matriz M. Ahora, se supone que, por ejemplo, si me toca Portugal, es muy fácil saberlo a partir de qué índice es decir, a partir del índice 0 en adelante. Pero si me toca Brasil, por ejemplo, ¿yo cómo determino, en este caso, cuál es ese índice? Si usted se da cuenta, y haciendo una comparativa rápido, y Portugal con Brasil, si usted quiere saber cuál es la posición a la cual debe indexar Brasil, es exactamente igual a la longitud del país que se encuentra anterior a Brasil, que es Portugal. Entonces, usted ya se da cuenta que, en este caso, para extraer la posición de la cual debe indexar esa matriz, debe considerar cuál fue el país anterior para poder obtener, en este caso, las posiciones o poder obtener cuál es la posición o cuál es el índice a través del cual debe indexar. Entonces vamos a hacer un procedimiento de la siguiente manera. Yo voy a extraer o yo voy a definir una variable índice, llamémosla índice 1 o índice como usted prefiera. Índice 1 porque ya tengo la variable índice creada en un principio. Esta variable índice 1 me va a almacenar la posición a partir de la cual yo voy a indexar. Entonces, si se supone que, por ejemplo, es Brasil, en este caso, yo debo tomar en cuenta todos los países anteriores. Si es el país, por ejemplo, España, que está dentro de estos 3 puntos suspensivos, yo debería tomar en consideración todos los países que están anteriores a España para poder tener esa posición. Entonces, ¿a qué me refiero? Nosotros podemos recorrer, en este caso, podemos recorrer la lista de jugadores países hasta la posición anterior al país que yo estoy evaluando.
Y como yo estoy recorriendo la lista de jugadores países hasta la posición anterior del país que estoy evaluando, yo lo que debería hacer es, por cada iteración que estoy haciendo, sacar la contabilidad de la longitud o del número de jugadores que están en ese país. ¿Para qué? Para de esa manera yo ir acumulando o ir sumando eh, eh, esa longitud de cada lista y al final poder tener la contabilidad. Es decir, por ejemplo, si yo quiero obtener la posición de Argentina, yo debería recorrer estos jugadores países hasta el país anterior a Argentina y decir, para Portugal tengo 20, más, para Brasil tengo 10 jugadores, para España tengo 15 jugadores. Entonces usted sumaría 20 más 10, creo que dije, y más 15. Entonces esto le da un número y le dice, entonces desde la posición tal, tú puedes indexar Argentina. ¿Cómo yo traduzco esto a lo que me estoy refiriendo? De la siguiente manera. Le dije yo que vamos en este caso a extraer la longitud de cada país que estoy recorriendo y siempre y cuando sean anteriores en este caso, a la variable país o al país que estoy analizando. Entonces, nuevamente vamos a aplicar lo que se llama programación funcional, se lo conoce así muchas veces, y es tratar de escribir todo en una sola línea de código, para no estar haciendo bloques tan grandes de código, valga la redundancia. Entonces, yo le decía que debo extraer la longitud de una variable k. Hasta ahora no sé qué es la variable k. Entonces, yo voy a recorrer primeramente, yo voy a recorrer esa lista en jugadores países y por cada recorrido yo voy a extraer mi lista interna. Entonces yo voy a decir, este K se supone que debe ser una lista, ¿correcto? Porque yo estoy hallando la longitud de K. Por lo tanto, este K va a ser cada uno de los países que yo voy a iterar en mi variable jugadores países. Entonces eso se traduce como for K in jugadores países. Correcto. Ahora, recuerde usted que estamos indexando jugadores países hasta la posición anterior de país. ¿Cuál es la posición de país en este caso? Por eso era la utilidad de que yo le decía que utilicemos enumerate. Es decir, la posición de país que actualmente ocupa es int, ¿correcto? Entonces yo sé cuál es la posición de ese país y por lo tanto yo digo, yo quiero que me extraigas todos los países que están anteriores a país. Entonces yo diría, quiero que me extraigas todos los países que están hasta la posición del país que yo estoy analizando, que está almacenada esa posición en la variable ind. Entonces de esta manera, aquí usted está extrayendo la longitud de cada lista interna. Está extrayendo, por ejemplo, la longitud de Portugal, la longitud de Brasil, la longitud, qué sé yo, de España, la longitud de por ejemplo, Estados Unidos, la longitud de otro país, etcétera, etcétera. Hasta el país anterior o inmediatamente anterior al país que usted está analizando. Ahora, se supone que yo tengo, o lo que me va a resultar aquí, si usted se da cuenta, lo que encierra toda esta línea de código son corchetes. Es decir, yo voy a obtener una lista de longitudes. Yo voy a tener una lista de la longitud de Brasil, de la longitud de Portugal, de la longitud de España, como le mencionaba, etcétera, etcétera. Sin embargo, a mí no me interesa tener esa lista como tal. A mí me interesa tener la suma de esa lista, porque me entrega la posición a partir de la cual voy a indexar. Entonces lo que simplemente debo hacer aquí es una sumatoria de esta lista, y usted sabe que eso se hace con la función sum. Entonces espero que haya quedado claro por qué hice o por qué escribir toda esta línea de código, que es para extraer la posición a partir de la cual yo voy a indexar mi matriz M. Entonces, a continuación, yo voy a extraer el promedio. ¿Cómo yo extraigo el promedio? Me dice que es los goles anotados del país, en este caso dividido para el número de jugadores del país común. Yo voy a indexar mi matriz M y si usted se da cuenta, ¿dónde está almacenada la variable goles anotados? Esto está en la fila número 1, que indexándolo, eso se refleja en la posición 0, en la fila 0. Entonces, ¿cómo usted indexa, en este caso, una matriz? Usted debe tener en cuenta que como es una matriz de 2 dimensiones, usted debe enviar un parámetro X
es decir, a lo largo de las coordenadas X, y debe enviar en este caso un parámetro Y a lo largo de las coordenadas, a lo largo del eje Y. Obviamente aquí entre estos dos usted puede indexar las filas desde un X1 hasta un X2 y desde un Y1 hasta un Y2. ¿Ya? Esto usted ya debería tenerlo claro, que es básicamente cómo usted indexa una matriz. Esto es para extraer vectores o para extraer matrices más pequeñas o que están dentro de esta matriz tan grande. Es decir, yo quiero extraer, por ejemplo, este bloque de 4 elementos. Yo debo enviarle las coordenadas en X, de qué fila hasta qué fila quiero extraer, X1, X2, y debo enviarle las coordenadas en Y, desde qué Y1 hasta qué Y2 yo quiero extraer. A eso me refiero. Entonces, siguiendo este procedimiento, yo sé cuál es la fila que requiero y únicamente es la fila 0, porque allí está almacenado los goles anotados. Las demás filas no me interesan por ahora porque no me sirven para el cálculo. Coma, y ahora sí. Se supone que yo debo indexar o yo debo escribir aquí desde qué columna hasta qué columna quiero ir. Y si usted se da cuenta, yo le decía en un principio que esa variable IND1 me va a ayudar a determinar desde qué posición quiero avanzar. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Extráeme el vector, en este caso, en una dimensión que es la fila 0 desde la posición IND1, en este caso, hasta la posición que terminará el país. Es decir, si yo estoy hasta aquí situado, ¿cómo yo sé cuál o hasta dónde debo llegar? Si usted se da cuenta, hasta aquí usted tiene, por ejemplo, quiere indexar Brasil. Hasta aquí usted tendría la posición IND1. Aquí, donde se termina Brasil, ¿qué posición sería? Sería la posición IND1 más la longitud de, de esta lista de jugadores. Es decir, de la lista o de la longitud, en este caso, del país como tal. Entonces, eso se interpreta fácilmente como IND1 más la longitud de ese país que estoy analizando, que está almacenado en la variable país. Entonces, de esa manera usted está indexando solo el país que quiere, desde la posición IND1 hasta la posición IND1 más la longitud de este país que usted está trabajando. Entonces, hasta aquí usted tiene simplemente indexado lo que es el array. Sin embargo, usted, como necesita tener los goles anotados por países, todos, usted debería ir a aplicar la función sum. ¿Por qué? Porque esto le devuelve un array de elementos, pero usted necesita tener la totalidad, es decir, la suma. Entonces está sumando. Hasta aquí tiene la primera variable de la operación que usted va a realizar, que es los goles anotados por país partido por el número de jugadores del país. Y eso básicamente, eso es la longitud, en este caso, del país, que le da cuántos jugadores existen en ese país. Y ahí automáticamente usted obtiene el promedio. Y ahora se supone que nosotros estábamos agregando a una variable, a una lista vacía de goles promedio, ese promedio que yo estoy hallando por cada país. Entonces yo diría gp.append, en este caso, promedio. Perfecto. Listo. Entonces, hasta aquí usted tiene creado, en este caso, su lista de goles promedio. Ahora, lo que me pide reportar por pantalla es el país con el número de goles de promedio más alto. Entonces, yo voy a especificar aquí que voy a imprimir el resultado para el punto número 1. Y el punto número 1 es, en este caso, el nombre de ese país. Entonces, yo voy a tener que, de mi lista países, voy a tener que enviarle un valorcito. Ese valorcito va a ser la posición en donde está, en este caso, el promedio máximo. Primeramente, yo debería conocer cuál es ese promedio máximo. Entonces simplemente yo hago y digo, ¿sabes qué? Quiero que me des el valor max, en este caso, de mi lista GP. Estoy extrayendo el valor máximo de GP. Sin embargo, este valor máximo, si bien me interesa, más me interesa su posición. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que de esa lista mismo GP que tú tienes, me des el índice en donde se ubica ese valor máximo. Es decir, a la misma lista le estoy diciendo a la vez, ¿sabes qué? Quiero que me des el máximo valor.
y a la vez quiero que con ese máximo valor que hallaste me des la posición de dicho máximo valor. Entonces por eso pongo gp.index, el máximo de gp. Y esto como totalidad me entrega lo que es la posición en donde yo voy a indexar en mi lista países y me va a entregar cuál es ese país que registró el promedio de número de goles mucho más alto. ¿Correcto? Entonces hasta aquí tenemos la primera parte que nos pide. Vamos a la segunda parte. Contar cuántos jugadores españoles tienen una efectividad mayor que la efectividad promedio de España. Si bien es cierto, España es un país que no aparece dentro de mi matriz. Es por esto mismo, porque usted debe estar preparado o debe crear un código que no sea particular, es decir, que debe estar preparado para cualquier ampliación o para cualquier disminución que pueda haber en este caso en su matriz. Pueda que, por ejemplo, se vaya Cristiano Ronaldo, entonces la longitud de Portugal cambia. Sin embargo, su código, como solo está contabilizando las longitudes y no está remotándose a simplemente registrar un valor particular, qué sé yo, Portugal tiene longitud 20, entonces su código está preparado para todos esos cambios y no van a haber errores. De eso se trata. Entonces, yo sé que existe España, no sé dónde está. Debo extraer la posición en donde está porque esto me va a ayudar mucho más adelante. Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Quiero saber cuál es la posición de España. ¿Cómo sé cuál es la posición de España? Debería buscar España dentro de esta lista de países y extraer la posición. Entonces le digo, ¿sabes qué? De tu lista de países, entrégame la posición en donde esté ubicado la palabra España. Yo escribo España porque no tengo la ñ en este caso. Entonces, entrégame la posición en donde está ubicado España, por lo tanto. A continuación me dice, contar cuántos jugadores españoles tienen una efectividad mayor que la efectividad promedio de España. Como yo voy a contar de alguna manera u otra, me suena que voy a utilizar un contador, entonces de paso lo voy a crear. Puede que en un futuro no lo utilice porque se me ocurra algo mejor y lo borro, pero por ahora lo noto ahí. Ahora, se supone que cuántos jugadores españoles tienen una efectividad mayor que la efectividad promedio de España. Es decir, por cada uno de los jugadores yo voy a determinar su efectividad. Entonces, para España yo voy a tener una lista de efectividades. Y para cada una de ellas voy a evaluar que sea mayor a la efectividad promedio. Entonces, de alguna manera u otra, también me está diciendo intuitivamente de que yo debería tener una lista de efectividades en donde voy a agregar cada efectividad de cada jugador. ¿Perfecto? Entonces, con estos precedentes, básicamente lo que nos va a suceder es algo parecido a lo que hicimos en el punto anterior. Yo voy a tener que recorrer, en este caso, de la misma forma, enumerate para jugadores países. Ahora, lo interesante aquí es que yo ya no voy a tener que, en este caso, sacar o calcular cosas para cada país, puesto que ya tengo un país como tal. Entonces, como yo voy a estar recorriendo cada país, lo que quiero saber es que cuando país, en este caso, sea igual a España o pertenezca a España, en este caso, entonces simplemente yo entro al lazo o simplemente paro allí el for y por lo tanto realizo las demás operaciones. Entonces digo, cada vez que voy recorriendo un país realizo esta comparativa. Digo, si países en la posición IND, es decir, en la posición que estoy recorriendo actualmente, es igual al nombre del país que yo estoy queriendo trabajar, España, entonces entra al lazo, interrumpe por lo tanto el lazo for y entra al lazo if y realiza las acciones que te voy a mostrar o que te voy, en este caso, a pedir a continuación. Me dice que calcule la efectividad para cada uno de ellos. Entonces a continuación yo debería recorrer cada jugador o para cada jugador debería hacer un for y determinar por cada uno de ellos la efectividad. Entonces yo digo, para cada, vamos a hacerlo así mismo, y jugador. Para cada jugador en enumerate, en este caso jugadores países, en la posición IND o en la posición post, cualquiera de las dos básicamente es la misma en este caso. Para cada i, jugador,
en enumere de la lista jugadores países en la posición post, yo voy a calcular la efectividad. Si bien es cierto, aquí vamos a tener nuevamente que utilizar ese artificio de yo determinar un índice a través del cual yo voy a indexar mi matriz. ¿Por qué? Porque usted no sabe primeramente en qué rango de la matriz de columnas está España. Por lo tanto, usted necesita saber eso. Entonces, básicamente es utilizar este mismo artificio que en un momento ya lo utilizamos acá para extraer, en este caso, la posición a través de la cual yo voy a, en este caso, a indexar mi matriz M para hallar la posición en donde está justamente ese jugador. Entonces, hasta allí usted tiene, en este caso, IND1 que le almacena la posición a través o a partir de la cual está ubicado el país de España como tal. ¿Correcto? Entonces, ahora, lo que deberíamos hacer a continuación es ya hallar la efectividad. ¿Cómo usted halla la efectividad? Debe, en este caso, indexar la matriz M. ¿Qué necesita para hallar la efectividad? Si usted se da cuenta, necesita goles anotados dividido para tiros al arco directo en este caso. Entonces, yo necesito el número de goles anotados. Como usted sabrá, goles anotados está en la primera fila, es decir, en la posición 0. Entonces, la fila que voy a indexar es la fila 0 y la columna, ahora usted, ¿cómo sabe cuál es? Si bien es cierto, usted sabe que va a indexar a partir de IND1. Sin embargo, tenga en cuenta que IND1 está aquí. Pero usted aquí tiene un lazo for y este lazo for le está iterando para cada jugador. Es decir, usted en un principio tendrá IND1 con 0, es decir, Neymar. IND1 más 1 tendrá el otro jugador. IND1 más 2 tendrá otro jugador. Entonces, si usted se da cuenta, ahora va a tener a sí mismo que hacer algo similar. Es decir, IND1 más la posición, en este caso, en la que está ese jugador, que está determinado por mi variable i. Entonces, si por ejemplo i vale 0, usted se queda aquí. Pero si i vale 1, usted se mueve acá y así sucesivamente. Entonces, cada vez usted se va moviendo a partir de la columna en adelante. Columna 1, columna 2, columna 3, hasta llegar hasta la última columna que pertenezca al país que usted está analizando. Entonces, hasta allí tendría el número de goles anotados. Ahora eso debe dividirlo para el número de tiros al arco. Entonces nuevamente lo indexamos y sabemos en este caso que tiros al arco está en la última fila. Y no sería prudente que usted se ponga a contar cuál es la última fila. Aparte que usted no puede tener esa información, porque si bien es cierto tiene la primera fila, aquí tiene puntos suspensivos, quiere decir que hay más estadísticas. Entonces la forma más fácil de obtener el último elemento es con la indexación a la inversa, es decir, utilizando posiciones negativas, en este caso -1. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Extráeme el valor que está almacenado en la fila última, es decir, la fila -1 y en la misma posición de columna que utilizaste para ya los goles anotados, que en este caso es IND1 más I. Entonces, hasta aquí usted tiene calculada la efectividad. Ahora, esta efectividad debería añadirla a su lista de efectividades, ¿correcto? Con la función append. Efectividad. Y usted sale de los lazos. Hasta aquí, como le explicaba hace un instante, usted tiene calculadas las efectividades para cada jugador que pertenecen en este caso a ese país. Ahora, debemos determinar cuáles son, en este caso, esas efectividades mayores al promedio. Entonces yo debería recorrer mi lista de efectividades y verificar esa condición que le acabo de decir. Entonces yo le digo, para cada efectividad en mi lista de efectividades, si es que la efectividad es mayor o igual, me dice, mayor, solo mayor, si es mayor a el promedio de esas efectividades que pertenecen a todas las del país, es decir, a la efectividad promedio de ese país. Si es que eso ocurre, yo quiero que al contador lo incrementes en 1, ¿correcto? Y al final lo que me vas a imprimir es
este es el punto número 2, lo que me vas a imprimir es ese contador, porque eso es lo que le dice. Imprima o cuente cuántos jugadores españoles tienen una efectividad mayor que la efectividad promedio de España. Entonces eso hace esa variable C, decirle ese contador. ¿Ya? Hasta aquí entonces hemos concluido el punto número 2.